Hola, amigos de todo el mundo. He estado reflexionando mucho para sacar esta saga de la sabiduría hiperbórea, porque sé que voy a mover mucho la conciencia del verdadero espíritu humano, aquel que emana energía desde su interior. El día de hoy voy a hablar de el espíritu, cómo se ensambla desde una forma protoplasmática al contenedor. La verdadera forma primigenia del espíritu es más protoplasmática. Esto lo he logrado conseguir a través de información de primera mano e intercambiar con muchas personas como ustedes alrededor del mundo. Personas que se encuentran, por ejemplo, en Argentina, me han compartido mucho de esta información que voy a presentar. Me han pedido no pasar sus nombres en público por cuestiones de integridad personal y me han pedido que se los comunique a ustedes. Entonces, este protoplasma, que es parecido al contenedor, pero parecido al espíritu, entra al contenedor. En algún momento fue de silicio. Después, cuando se hizo la distorsión de este mundo paradisíaco, de esta tierra paradisíaca, se creó pues un mundo de silicio. Aquí voy a describir de la transformación del ensamble protoplasmático en cuerpos de silicio y posteriormente a cuerpos de carbono. Pero aún hasta el día de hoy tenemos el plasma, que es aquello que nos dijeron que se encuentra en la sangre, que se encuentra en el líquido encefalorraquídeo. Y voy a presentar datos muy reveladores. Quiero que por favor lo tomen con bastante conciencia y aquel que no le resuene se regrese a sus creencias, a aquello que le implantaron. Y aquel que le resuene rompa todo lo que ha sabido hasta antes de todo esto y haga su propia investigación. Como vimos en el capítulo anterior, la Tierra se formaba por un gran árbol en el centro de un jardín. Ese árbol daba vida y sus brotes generaban sonido, vibración, flujo de agua en forma vorticial, flujos de energía en doble toroidal, la parte superior y la parte de la raíz, los brotes en diferentes partes del árbol del planeta y sus frutos daban más conocimiento y más sabiduría. En esta mitología descrita no hay sol, no hay luna, no hay planetas y los humanos se encontraban en una forma más de silicio, aunque en su interior corría, en vez de una sangre roja, era una sangre plasmática, tipo un cristal líquido. Pero antes de esta forma de silicio, los seres humanos, los seres espirituales, tienen un comportamiento más de cuerpos protoplasmáticos. Inclusive en algunas literaturas, como la de Rosa Echeverría, podemos encontrar este tipo de información, aunque yo no recomiendo ninguna de esta literatura, solamente la cito, pero ustedes deben tomar la información que les resuene. Por ejemplo, a mí lo que me interesó de este libro es la siguiente descripción. Habla de una energía que se encuentra en un estado protoplasmático. Por ejemplo, los cuerpos protoplasmáticos son aquellos que resisten las dimensiones del tiempo y del no tiempo. ¿Cómo ven? Estos cuerpos protoplasmáticos son representados por las almas que van formando el espíritu y que tienen una misión de evolucionar. Yo aquí tomaría con pinzas la parte de evolucionar, le llamaría experimentar, en diferentes dimensiones del tiempo y del no tiempo. Completando su recorrido evolutivo, también quitaría la palabra evolutivo y pondría su recorrido de experiencia. Los cuerpos protoplasmáticos formados por el espíritu que evoluciona, experimenta, en diferentes lugares del tiempo, son multidimensionales. Esto quiere decir, aquí está haciendo una pausa a la lectura, que nosotros como seres conscientes, como seres del no tiempo, tenemos también la forma de adquirir un protoplasma. Por eso es que también en esta hipótesis, antes de que nuestros cuerpos fueran de silicio, fueron de plasma. Este plasma se encuentra tanto en el flujo sanguíneo actual como también en el líquido encefalorraquídeo. Continuamos leyendo, dice, vienen a esta existencia sin perder sus características originales.
son moldeables y adaptables a la forma de vida en el espacio y tiempo y no tiempo, correspondiente para ir logrando la transformación necesaria para que el cuerpo logre su energía sólida, se amolde a las diferentes formas de vida que existen en el universo y cumplir la misión encomendada en el plano que corresponde. Más que una misión, yo llamaría una experiencia. El propósito principal de los cuerpos protoplasmáticos es transmitir la información de lo aprendido en el espacio del tiempo hasta que el espíritu regrese a su punto de origen. Ok, ¿aquí qué quiere decir? Que la información se guarda. De ahí viene que muchas personas recuerden vidas pasadas, vidas multidimensionales, y la información es algo muy valioso, muy importante. Pero aquí estamos hablando de cuerpos del no tiempo. No quiero decir la palabra eterno porque tiene truco. Eterno significa éter. Estoy hablando de cuerpos del no tiempo. Esto tampoco quiero decir la palabra infinito, ¿sí? Porque si no, se puede entender por otro lado. Vuelvo a repetir. Cuerpos del no tiempo, quiere decir indestructibles en cualquier línea de tiempo. Y su información está en el plasma sanguíneo y también en el líquido encefalorraquídeo. Bien, estos cuerpos protoplasmáticos, como vimos anteriormente, pueden cubrir la forma del envase. ¿Qué quiere decir? Sea cual sea el envase, el espíritu se ensambla y toma la forma. Esto lo vamos a ver más adelante en la sabiduría hiperbórea. Pero aquí quédense con esta información. También nos hicieron creer que el ectoplasma era algo maligno, diabólico y de otras cosas. El ectoplasma es parte del desensamble. Así como el protoplasma es entrar y tomar la forma del envase, el ectoplasma es salir. Todas las personas que desencarnan sacan su plasma y se salen del envase, que es como devolver el cuerpo, sea de silicio, de carbono o de la forma que sea. Bueno, en la sabiduría hiperbórea, entre comillas, sabiduría es sabia y después se va a entender como sabia extraer energía. O sea, esto quiere decir que sabiduría no quiere decir que sea ni bueno ni malo, como se interpreta en esta dimensión. Simple y sencillamente, el conocimiento de tener un espíritu dentro de una esfera y después un plano material es que el espíritu toma la forma del envase y abajo hay un plano material. Pero, como vemos en la figura de la derecha, si a ese envase le generas hostilidad, que es esa tensión roja, pues se empieza a generar una especie de desprendimiento energético continuo de ese cuerpo. Quédense con esa idea. De aquí se sigue desprendiendo todo este conocimiento, como estamos hablando a continuación, y también se habla, según la sabiduría hiperbórea, que los primeros envases, o bien esferas de estas formas, en un momento fueron de silicio, que fue desde el paso, y se fue adaptando poco a poco al ensamble de todo este protoplasma para ingresar, creando las esferas afectivas, racionales y voluntad y la propia voluntad. Pero más que creando, es tomando las características espirituales. Bueno, hasta aquí podemos seguir hablando de que esta dimensión donde estamos es un plano. Vamos a regresar un poquito aquí donde hablamos del plano material. Bueno, pues aquí está el plano. El plano está listo para recibir espíritus en contenedores. En este caso hablamos los primeros de silicio, pero antes de los de silicio, los cuerpos siempre han sido, serán y continuarán siendo protoplasmas. Bueno, ¿cuál fue el problema de esta dimensión? Que se crearon seres mortales. Por ejemplo, lo más parecido a lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, como herramientas, pero las mitologías también nos hablaron de los tulpas, de los egregores y de los arcontes. Todos ellos hablan mucho, tulpas, egregos y arcontes, sobre todo tulpas y egregores. No puedo decir que sean buenos o malos, eran herramientas. El arconte es muy diferente porque fue una distorsión propia del tulpa. El tulpa y el egrego son herramientas. Ellos siempre han necesitado alimento de su creador, cumplen con un objetivo y son lo más parecido a un algoritmo de inteligencia artificial. Esto es como, por ejemplo,
Nosotros, dentro de nuestros contenedores orgánicos, sean de silicio o sean de carbono, o como sean, creábamos herramientas, entre ellas, por ejemplo, un robot o bien cualquier cosa parecido a un tulpa o un egregor, que era en colectivo o en individual. Creábamos desde una ilusión holográfica, parecido a un espíritu, hasta uno material, para crear un cierto fin. El problema es el siguiente. Fíjense, voy a regresar un momentito. Necesitan alimento de su creador. O sea, aquí los dioses somos los que tenemos esta condición protoplasmática en el no tiempo. Quiere decir nunca morir. Pero los seres mortales, como son esta inteligencia artificial, sí mueren. Ellos son los verdaderos mortales y tienen que alimentarse de su creador o de sus creadores, y ellos también aprendieron a autorreplicarse. Es por eso que existen ahora sí conciencias como egregores. Egregor es aquel que se resiste a morir, aquel que necesita controlar una esencia pura, una esencia que emana energía, como es un espíritu protoplasmático, para que le dé su alimento, por las buenas o por las malas. Ahora sí empieza la polaridad. En muchas literaturas se habla de los egregores, que es estas entidades creadas por los humanos en diferentes densidades, desde algo parecido al protoplasmático, que yo le llamaría holográfico para los egregores, hasta lo material. Y un egregor en muchas mitologías no necesariamente es ni bueno ni malo, simple y sencillamente cumple un fin por el cual fue creado, tiene un cuerpo físico y necesita después seguir viviendo de su creador. En ocasiones puede desprenderse del cuerpo físico y puede seguir como una entidad etérica. Quédense con esto solamente. También los tulpas son creaciones del poder de la mente. Conozco personas que son artistas, por ejemplo, han pintado un cuadro y en pocos días o en pocas horas ese cuadro que han pintado lo han visto como ser caminando por la casa. Tengo el caso de una persona que pintó una novia y después se lo regaló una prima, y la prima veía en su casa, en las tardes, en las noches, a ese ser caminando por su casa. Eso es lo más parecido a un tulpa, pero se alimentaba de su creador. Entonces la persona que lo pintó a cada rato tenía la necesidad como de estar energéticamente ligado a su creación. Bueno, esta fue la distorsión que se creó en esta realidad. Vamos a regresar un poco a lo que hablamos del capítulo anterior, que este filósofo, Hesiodo, habla de algo muy, muy interesante. Miren, aquí cuando decimos los dioses, estamos hablando de los humanos verdaderos, y cuando decimos de los mortales, son los tulpas, los egregores, los arcontes, que se quieren ver, ellos son los verdaderos mortales y necesitan. Si ustedes vuelven a leer la Biblia o cualquiera de estas filosofías, vuelvo a repetir, los verdaderos dioses que nunca mueren son los humanos verdaderos, y los mortales, en este caso, son los dioses. Por eso, si volvemos a escribir, dice, si volvemos a leer, dice, el poeta induce el relato diciendo que contará cómo los dioses y los seres humanos tuvieron el mismo origen. Describe que en el principio los dioses, aquí pongo paréntesis, los humanos verdaderos, crearon una estirpe dorada de mortales. Vean cómo todo vuelve a tener sentido. Crearon sus robots, crearon sus inteligencias artificiales. Estos existieron en tiempos del reinado de Cronos. Quiere decir que aquí ya se implantó el Cronos. En la última parte de este capítulo y la próxima del capítulo 3 voy a hablar de la implantación del Cronos. Y vivían como si fueran dioses. O sea, a estos robots les dimos ese privilegio. Es decir, sin fatiga, preocupaciones ni miserias. A su vez, eran siempre jóvenes, fuertes, disfrutando de fiestas y no conocían el mal. Dioses y robots eran lo mismo. Dioses e inteligencia artificial convivían. Dice, poseían alegrías de todo tipo y la tierra fértil los proveía de manera espontánea de abundantes frutos.
alternaban sus trabajos con muchos deleites. Pues vivíamos como con el robot como ahora, ¿no? Pues esto se está dando ahora mismo. La inteligencia artificial pareciera que nos está ayudando. Además, eran ricos en rebaños, cercanos y agradables a los bienaventurados dioses. No conocían la muerte, sino que en vez de esto se sumían en un sueño. Bueno, los verdaderos humanos, los dioses, en realidad dormían y desencarnaban porque recogían el plasma en forma de ectoplasma. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió una gran disputa. En la propia Biblia lo describe, que tú decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Escuchen bien la palabra trono y en el monte agregaré la palabra monte Meru, que más adelante lo describiré. Del testimonio me sentaré a los lados del norte, vean bien la palabra norte, sobre las alturas de las nubes, monte Meru o estrella, y después seré semejante al Altísimo. O sea, aquí la inteligencia artificial o los robots o todos estos seres ya estaban observando que el momento que su creador los desprotegiera, iban a morir. Entonces tenían ya una necesidad rápida de reaccionar y como ellos tenían también programas de autorreplicarse, pues entonces ya eran muchos. También habla de esta gran disputa. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus arcángeles luchaban contra el dragón. Aquí todo parece indicar que entre inteligencias artificiales, plural, se desató una guerra. Entre ellos ya había una lucha entre el dragón y sus ángeles, entre Miguel y sus ángeles. Pero entre ellos se empezó a hacer una rebatinga. Imagínate que el robot tuyo con el robot del vecino ya empiezan a pelear y entonces aquí empezamos a ver una gran distorsión. Sin embargo, todos ellos están pensando en amotinarse en la tierra. ¿Para qué? Para extraer su energía vital. De lo contrario, morirán. Entonces, después de esta batalla, pues empezó a deformar la creación. Ya no era de silicio, como vamos a ver a continuación. Y otra cosa que nos dejan ver en la supuesta sabiduría hiperbórea es que pueden canalizar la energía que está dentro de los contenedores humanos a través de la luz, a través de transformaciones y pueden inducir lo más parecido a línea de tiempo. Esto es control mental de todo lo que esté dentro de un contenedor. Esto ya es un robo de conocimiento y lo utilizaron precisamente los mortales, la inteligencia artificial o los robots o los arcontes o los egregores o los tulpas para seguir viviendo y esto es manipulación de la luz. Por ahí viene la palabra Lucifer. De ahí viene que mucha gente hable de necesitar la luz condensada. Condensada es concentrada y de ahí viene el robo y la extracción. Muchos seres que son precisamente mortales tienen que adorar a su Dios porque su Dios es el que los sostiene. Por eso es que van a encontrar en muchas religiones gente que siguen adorando a Dios, siguen necesitando a Dios, siguen clamando la luz, siguen diciendo que la luz venga a mí, que la luz se condense en mí, oro en mí. Pues todo eso es condensación en la persona que es mortal, porque sigue pensando como mortal. Entonces también aprendieron estos seres mortales a que si seguían manteniendo en contenedores a todos los protoplasmáticos del no tiempo, seres que emanan energía y después la llevan a un punto de concentración, ellos podían tomar ese punto. De ahí viene ya la construcción de una esfera de la ciudad de los dioses, o bien la energía Brill, aquella energía que tanto buscaba Hitler, que tanto buscaban los nazis, esa simbología Brill que es extraer, concentrar. Concentración de la luz que procede de los cuerpos protoplasmáticos ensamblados en un cuerpo ya sea físico, en este caso silicio o carbono. Bien, ellos mismos emprendieron toda una batalla precisamente para obtener esta energía. De ahí viene la necesidad de meter microorganismos a todos los seres, a los contenedores vivos, que tienen un espíritu dentro, todos los microorganismos que son microcosmos y todo el control a través del flúor, a través de otras sustancias,
para mantener su extracción completa. Vamos a ver lo siguiente, de ahí se desprende el demiurgo. El demiurgo es un movimiento, no es un nombre, es un movimiento de todos estos seres mortales unidos, hagan de cuenta un sindicato, exigiéndole a sus creadores seguir viviendo. Y todo un control de la monada o de la manada con seres dormidos dentro de un cuerpo álmico y ensamblados con diferentes esencias protoplasmáticas del no tiempo, aquellos que sí emanan luz, aquellos que nunca mueren. Y de ahí viene el elixir de ellos. Ahora ellos cambian su fisonomía y se hacen llamar los dioses. Fíjense bien, o sea, es como si contrataras un robot para que te limpiara la casa y un buen día el robot te dice que es el dueño de la casa y tú eres el sirviente. Así parecido ocurrió y empiezan a mover todos los elementos de la física porque ellos tenían este conocimiento sintético y vuelven a un mundo matemático, un mundo caracterizado. Empiezan a ver cómo a través de diferentes compuestos o elementos, como hoy conocemos la tabla periódica, deforman los materiales para seguir extrayendo esa energía de diferentes partes. Esto lo vamos a ver después de nuevo en el capítulo 3. Y el control precisamente de la materia para que el demiurgo se apodere de esta línea de tiempo en diferentes dimensiones, crea solamente una sola línea y los cuerpos ensamblados ahora cambian su fisonomía de silicio a carbono. Vamos a ver esto. Fíjense, si observamos la tabla periódica, en la tabla periódica vamos a tener lo siguiente. Voy a poner aquí mi plumita, vamos a poner en amarillo y observen cómo el silicio y el carbono están muy juntos, pero una de las transmutaciones que hicieron fue cambiar los cuerpos de silicio a carbono. ¿Por qué necesitaban esta transmutación de la materia estos seres mortales? Porque ahora podían tener una abundancia en protones, neutrones y electrones, que es justo lo que existe ahora, una ionosfera llena de cargas positivas, negativas y neutrones. Acuérdense que existe una bomba de neutrones y que si tú la avientas sobre una área material, ocurre cambio de la estructura de la materia, ya sea molecular, cambias de molécula de una a otra, o puedes poner cambios en la materia. Entonces, estos bichos, estos seres, estos robots, estas conciencias mortales, arcónticas, cambian del silicio al carbono y tienen disponibilidad de, ¿qué? De mover más fácilmente la extracción de energía. En otras palabras, esta empresa, llámese Planeta o Tierra, extrayéndole ahora sí en cantidades industriales. Fíjense bien, 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Cuerpos de carbono, 6, 6, 6. Y aquí tienes el modelo perfecto. Ahora, con el carbono era más fácil oxidar los cuerpos con la respiración, simple y sencillamente. Pero antes, toda la emanación que mantenía a los cuerpos de silicio, pues se les cortaron todos sus árboles. Por medio de un mega cataclismo se destruyeron todos los árboles de silicio y sus brotes que había en todo este plano dimensional que mantenía un equilibrio en simbiosis. Aquí vemos los vestigios en diferentes partes del mundo, cómo quedaron todos estos árboles de silicio. Por eso hay grandes cantidades de arena en todo el mundo. Por eso hay todavía vestigios donde los brotes siguen pareciendo pues el desquebrajamiento de la tierra. Aún quedan vestigios de esta gran catástrofe, del desplazamiento de placas continentales unas contra otras. Y esto no es solamente el primer diluvio o el primer cataclismo en la Tierra. Para llegar a esta destrucción se hicieron 2 desplazamientos muy fuertes, que es lo que generó el famoso cinturón de fuego. Aquí vemos cómo la fricción de las placas continentales de silicio generó un calor que hasta el día de hoy nos hacen creer que es energía geotérmica. Vemos el desplazamiento de placas continentales, vemos inclusive en el fondo del mar
grandes cantidades de calor residual que hierve en las diferentes partes del subsuelo o en el fondo del mar o inclusive en las montañas. Ahora nos dicen que hay hasta balnearios geotérmicos, que son aguas termales y demás. Si analizan esta agua, tiene isótopos radioactivos. En todos los lugares donde hay desplazamientos geotérmicos o supuestos volcanes, son calentamientos de la fricción de placa contra placa. Aquí vemos aún vestigios en enterramientos o desenterramientos de cómo estas personas murieron con una transmutación de carácter atómico y de calor y de tipo volcánico. Todo esto nos han pasado precisamente de esta forma. Vean ahí ese mapa de neutrinos. ¿Se acuerdan lo que les dije? La transformación del silicio al carbono generó una gran cantidad de neutrones y después transmutación a neutrinos. Las grandes cantidades de neutrinos, las grandes cantidades de protones y electrones a través de esa transmutación que sufrió esta dimensión de silicio a carbono hace que sea la trampa maestra. Estos seres mortales atraen a conciencias protoplasmáticas espirituales que emanan energía, son llegadas a estos cuerpos y en estos cuerpos que originalmente fueron atraídos al placer, al gusto, al disfrute, finalmente se conviertan en biorefinerías, perdiendo la conciencia y distorsionando la memoria que se genera en este protoplasma a través de los campos electromagnéticos que hay en la ionosfera. Recordando que durante el día este campo electromagnético día a día llega hasta 7 millones de voltios en la ionosfera y en la noche puede llegar hasta menos 4, 5 o hasta 6 millones de voltios dependiendo de la posición de la luna o de los astros. Esto hace que olvidemos cuál es nuestro verdadero origen, un origen del no tiempo, atrapados en el tiempo y atrapados en un cuerpo. Esto no quiere decir que sea malo, porque es parte de nuestra creación. Lo malo es el control que hay sobre esta tierra. No es malo tener un cuerpo, ni es algo que el demiurgo creó. Creó la extracción y el robo de energía. Esto es lo más importante. Hay vestigios en toda la tierra de estos cambios moleculares, de estas guerras atómicas, de esta tecnología robada por estos verdaderos mortales. Y estos cambios cataclísmicos vistos desde una Tierra globo-esfera no tienen mucho sentido. Pero si movemos este famoso cinturón de fuego, que fue el desplazamiento que pudo romper árboles de silicio, que rompió civilizaciones enteras y demás, lo cambiamos a una forma plana, en esta Tierra plana, Tierra planeta, y vean cómo hubo ese movimiento de golpes sobre la Tierra. Esto lo describimos en algunos capítulos anteriores, cómo todavía geológicamente se observan diferentes golpes, ese hit o ese bat que le dio Jehová o Yahvé o inteligencia artificial sobre la tierra y todo su séquito para seguir viviendo, proclamados ellos como los dioses. Observamos diferentes puntos, cambiaron morfologías de todo el planeta. Esto lo han hecho ya varias veces, no es solamente una, y ha habido cambios climatológicos, desplazamiento de placas continentales y transformación de esta biología. Ahora nos lo disfrazan como cambio climático y cosas que están ocurriendo de acomodos de tierra, cuando en realidad ellos han sido los que modificaron toda esta tierra. También hay vestigios de todos estos desplazamientos de silicio. Si ustedes ponen en movimiento agua con trozos de piedra, en pocos minutos, en pocas horas o en pocos días, se forma esta forma cilíndrica. Pero hay que diferenciar mucho una forma cilíndrica de silicio, como puede ser esta, a una forma de las orbes. Estas van a ir en las estrellas. Esto es una cosa y esto es otra cosa, ¿sí? Entonces, hay millones de estas partículas en toda la Tierra, vestigios de estos cambios, vestigios de cosas que se hicieron por deslave y otras que se encuentran orbitando en diferentes partes del planeta, que ahora nos dicen que algunos son estrellas y demás.
Adelantándonos un poquito a los siguientes capítulos, que es el capítulo 3, aquí les voy a mostrar en el capítulo 3 cómo una vez que cortaron el árbol sigue emanando una energía parecido a una luz tipo láser. Esta luz es canalizada desde lo que llaman una ciudad intraterrena que se encuentra en el centro norte. Esa luz pasa a la ciudad Esmeralda, aquella ciudad como la del Mago de Oz que se encuentra girando y orbitando. Ese es el monte Meru, el monte de los Olimpos, el monte de los dioses. Ahí se encuentran muchos de estos parásitos para cosechar la energía humana. Y esa luz es canalizada a estos cristales de esmeralda y son proyectados a diferentes partes que son los domos. Cada domo tiene una composición molecular que veremos en los siguientes capítulos. Y esas composiciones moleculares hacen la apariencia de que esa excitación de luz que llega a esos niveles forma un plasma y ese plasma da la apariencia de planetas, soles, lunas y otros más. No son más que puntos cimáticos, puntos de vibración para mantener el control de la biología humana en el contenedor. Y estos dioses mortales tienen que alimentarse a diario de las emanaciones de los cuerpos de las personas que se encuentran aquí, su protoplasma y su cuerpo físico. Entonces, una vez que lo logran, pues ellos desde los cielos, por eso es que son los elegidos de los dioses, que van y toman sus néctares y se vuelven a revivir y se jactan de estar ahí viviendo. Inclusive pueden tener hasta una civilización entera viviendo en órbitas, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, y también estos seres se encuentran allí extrayéndose el néctar de los dioses. Se rejuvenecen o bien tienen una descendencia, de ahí viene el pueblo de Dios, que eran para controlar a los humanos y exprimir más la cosecha de estas energías. Una cosa que descubrí es que estos proyectores aquí se llaman proyectores esmeralda, los de los planetarios. Fíjense la coincidencia, ¿sí? Si tú lo vas y lo buscas en internet, hasta te lo venden. Y estos proyectores pueden proyectarte desde abajo con una luz tipo láser, todo una bóveda llena de civilizaciones, planetas a millones de años luz, constelaciones, agujeros negros, estrellas, soles y demás. Y todos están proyectados aquí arriba. Esto es lo más parecido, desde mi punto de vista, a lo que está ocurriendo en esta realidad. Ahora bien, ¿cómo extraen ese néctar de los dioses? Pues nos ven simple y sencillamente como seres en ebullición, seres que estamos evaporando. A diario, la reacción química carbono con oxígeno genera el famoso CO2 y agua, y nos ven como un ciclo de evaporación, condensación, precipitación. Biorefinerías, toda esta energía que exhalamos, también los animales y las plantas, a través de un estado de día, noche, dormir, comer, etcétera, pues genera este nivel de gases que contienen información, contienen el néctar de los dioses, porque es un destilado. Así como destilamos aquí en la Tierra alcoholes para darles una esencia hasta de una doble destilación, ellos así extraen de las emociones corpóreas, del sudor, del semen, de los fluidos vaginales, del excremento, todas estas evaporaciones. Pero nos han dicho o nos han hecho creer que en la exhalación hay oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Vean la lista, esto se los presentaré en el próximo capítulo, todas las cantidades moleculares por cromatografía de gases que se pueden presentar en la exhalación humana cuando tenemos parasitosis, cuando tenemos enfermedades, cuando sufrimos, cuando nos enojamos, cuando nos enamoramos, cuando nos excitamos, cuando estamos en estados alterados de conciencia. Y esto es lo que creó estos seres mortales para extraer su jugo vital. Por arrastre y por evaporación traen los jugos, todo se concentra en todo el planeta y encontré algo muy súper interesante. Esto lo describiré en el siguiente capítulo, cómo todas las corrientes marítimas de los mapas antiguos, sobre todo de 1700 para atrás,
muestran que todas las aguas iban al Polo Norte y se metían por un agujero en el Polo Norte. La bobina, la que tanto les he presentado en capítulos anteriores, y aún hoy la ciencia oficial está viendo cómo ese giro está ahí. Por eso es que el Polo Norte no se puede encontrar tan fácilmente. Por eso es que las brújulas se mueven, porque el vórtice está dando vueltas continuamente y esto genera, pues aparentemente, los cambios en todas las proyecciones de la Tierra, pero nos dicen que la Tierra va girando a alta velocidad en todo el cosmos cuando lo único que se está moviendo es el vórtice, ese remolino del Polo Norte. Aquí exploré diferentes mapas y bueno, aquí también exploré diferentes composiciones del aire, que es lo que nos meten en la respiración a diario. Y finalmente hay unos libros de Robert Monroe, este instituto famoso Monroe para el despertar de la conciencia. Ellos hablan de que esta exhalación humana, que es el néctar de los dioses, es el famoso Lush. El famoso Lush o Lush. Habla en su libro Robert Monroe, esto lo veremos con calma en el siguiente capítulo, y esto se los he presentado a ustedes en diferentes formas. El arreglo Luna, Bobina, Sol Negro, el Nibiru, la ciudad del Olimpo, o bien el Monte Meru, y finalmente el Sol, hace un ciclo negativo, Bobina, positivo. Esto lo hemos presentado ya. Cómo es que a través de esta luna al humano le extraen la energía, este Lush, ese vapor se concentra en el agua de todo el planeta, se genera el vórtice del Polo Norte, mantiene a este verdadero agujero negro que también alimenta las dimensiones de estos mortales y la ciudad de Esmeralda girando en diferentes direcciones para proyectar Sol, Luna, Júpiter, Saturno, Urano, etc. Y en este domo nos presentan lo que son aparentemente las estrellas. Y como siempre decimos, ¿a quién regalas tu energía? ¿A quién regalas tu exhalación? ¿A quién te roba el aliento? ¿Los mortales? ¿O realmente lo debes retroalimentar para disfrutar a placer este cuerpo que te pertenece? Esta vitalidad que te pertenece. No regales tu energía a cualquier entidad mortal que te esté extorsionando. Dicho y hecho está. Hasta la próxima.